osteoartropatía de Charcot como un mecanismo inflamatorio y una infección. Toda lesión neuropática que no tenga una puerta de entrada es un Charcot. Toda lesión ulcerada que tenga incremento de la temperatura es una infección. Entonces, ahí empezamos a diferenciar con la temperatura. Pero también nos sirve para poder determinar el grado de componente vascular. Si yo voy bajando el termómetro, me puede ir evidenciando. En la medida en que va existiendo obstrucción arterial, va existiendo cambio de temperatura y ustedes no necesitan tener el equipo sofisticado. Ustedes pasan la mano y ustedes van viendo el cambio de temperatura hasta que lleguen a los dedos. Y eso me puede estar enseñando que el individuo tenga una enfermedad vascular periférica infrapatelar, que lo puedo diferenciar entonces, enfermedad vascular de neuropatía por proceso inflamatorio a través del RAN ligando y a través de todos los factores inflamatorios de alto y bajo grado y de la infección. Eso es más o menos lo que yo le puedo decir. Ok. La segunda es mera ignorancia supina. ¿Cómo es la claudicación glútea? La claudicación glútea es que el individuo cuando camina le duelen las nalgas. Al dolerle las nalgas no siempre es problema de columna. Y entonces es mandatorio empezar a pensar que debe tener una obstrucción aorto-iliofemoral, por ejemplo. Y el individuo claudica cuando camina, comienza a caminar, empieza a dolerle las nalgas y el muslo. Y eso le debe a uno estar pensando que algo está pasando en el componente arterial y eso es fundamental. Igualito que el dolor claudicante de pantorrilla. Cuando, y le voy a contestar eso, cuando el músculo no es capaz, no le llega suficiente contenido de volumen de sangre oxigenada, entra en tetania, lo mismo que le pasa al corazón. Claudica el corazón porque tiene enfermedad coronaria y al contraerse por la obstrucción de la coronaria no le llega a la pared del músculo suficiente sangre oxigenada, entonces aparece el dolor precordial. Aquí aparece el dolor en la nalga. Muy bien. Y la tercera es la misma controversia de siempre respecto a la clasificación de Zanelian, ¿no? Yo no la uso, yo uso la de la Universidad de Texas por comodidad, pero quería preguntar sobre algunos de los aspectos por los cuales no me gusta. En tu opinión, el aspecto topográfico, ¿por qué una herida lateral es menos grave que una herida en el dorso de un pie? ¿O por qué una herida, por qué el edema bilateral es más grave que un edema unilateral si el paciente no tiene úlceras bilaterales? Le voy a contestar lo del edema bilateral, que esa es una pregunta maravillosa, porque yo le dije que hay que evaluar las comorbilidades. Si yo tengo en una pierna una úlcera que tiene edema, pero tiene edema en la pierna contralateral, ojo que la enfermedad renal terminal, la falla cardíaca, las alteraciones mixedematosas agravan el proceso. Entonces es un proceso inflamatorio sistémico que va a producir más hipoxemia, no solamente de la úlcera como tal, que produce el edema intersticial, sino que es un edema sistémico que va a agravar mucho más el compromiso de la úlcera. Por ese lado, yo lo veo que es importante tenerlo en Zanelian, como edema. Pero como edema que aumenta la úlcera y la profundiza. También se justificaría tener un electrocardiograma, claro, una resonancia magnética, claro, en esa clasificación, ¿no? O sea, estamos viendo, sí entiendo la lógica, pero no es una clasificación del pie. O sea, eso no es algo del pie, es el estatus general del paciente, ¿no? Sí, involucra lo metabólico que puede llevar al agravamiento de la lesión como componente final, porque lo que estamos pretendiendo es que nos aproximemos a algo. Por ejemplo, en Texas no aparece el edema, y el edema es fundamental, así sea unilateral, sea bilateral, sea unilateral ascendente, porque eso nos está diciendo, ojo, ese individuo no solamente tiene una úlcera neuropática, una úlcera neuroisquémica, ojo, tiene un problema cardíaco, una falla cardíaca grado 3 o 4 NIJA o una insuficiencia renal grado 4 o 5, pues va a agravar el componente de la úlcera. Entonces lo meten ahí como una ayuda diagnóstica de las comorbilidades que pueda tener el paciente. Yo lo considero así, pues, que es el beneficio de la duda. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Por qué una úlcera en el dorso del pie es menos grave que en la cara lateral del pie?
una úlcera en el dorso del pie es menos grave que, bueno. O sea, San Elian le da 1 punto si es una úlcera dorsal o plantar, pero le da 2 si es la cara lateral del pie. Yo le voy a ¿Por qué? hacer del abogado del diablo. No es lo mismo tener una úlcera dorsal que una úlcera lateral, porque una úlcera dorsal yo la puedo descargar más fácil que una úlcera lateral. El individuo camina muchas veces con el arco plantar externo y eso facilita por gradiente de presión más lesión sobre la lesión lateral. Entonces, yo pienso que Fermín tuvo que haber pensado en que el individuo que camina, que está en bipedestación y que hace marcha, si tiene la lesión lateral, va a lesionarse mucho más si la tiene dorsal. Eso Pero es la puso del abogado del también a diablo. plantar como si fuera menos grave que la lateral. Ahí está. O sea, no hay ningún estudio que respalde no hay eso, ningún ese estudio. es el punto. Entonces está llena de imprecisiones Claro. sin respaldo científico. Sí. Esa es una de las razones por las que no me gusta. Y la otra, ¿cuál es la diferencia entre un San Elian 20 y un 21? O sea, ¿por qué si un paciente es 20 le va a ir bien y uno 21 ya no le va a ir bien? Ese es el borderline de todo. El borderline de todo es que le puede ir bien o le puede ir mal, pero para la clasificación debe haber un 20 y debe haber un 21. No, estoy de acuerdo. El 20, seguramente de cada 10 que yo intervenga, de esos 10, 7 ya le puedo yo salvar la extremidad. Pero si es 21, de cada 10 que yo intervenga, solo a 3 le puedo salvar la extremidad y 7 pueden perderla. O sea, eso depende de la respuesta sistémica del individuo a la lesión vascular, a la lesión de la infección, pero no me discrimina, o sea, me sirve para estar en 20 o en 21 si progresa la gravedad o mejora el beneficio de la úlcera, pero yo estoy de acuerdo contigo en eso, no da nada tener 20 o 21. Y la última ya, no, es que tengo que aprovechar un experto de este tamaño acá. Tú mismo lo señalaste cuando estabas hablando, decías, de acuerdo al número 21, dice que ese paciente le va a ir mal independientemente de lo que uno haga. Y dijiste, pero hay que hacerlo. Entonces, es absurdo que se diga que a un paciente que tiene un número ya es una sentencia de muerte y la gente que no sabe interpreta que ese ya no hay que hacerle nada. Es tan malo como Wagner, que decía que a partir de tal es quirúrgico, el cirujano interpreta quirúrgico como cortar la pierna, y en San Elian, arriba de cierto número, dicen, a este le va a ir mal, no importa lo que le hagas, y entonces se presta para que ya no le hagan nada. No, pero entonces yo también voy a ser de abogado del diablo. Cuando yo reviso la validación de San Elian 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 30, la probabilidad de salvar la extremidad es que de cada 10 que se intervienen, a 3 se le salva la extremidad. Si yo no tuviera la clasificación y fuera en un Wagner 5, entonces los 5 se van todos para amputación. Diferente aquí. Aquí le doy la probabilidad que de cada 10 que se intervengan, si yo hago un ejercicio meticuloso, si yo abro el pie, descompartimentizo, manejo toda la parte metabólica, de esos 10 hay probabilidades que a 3 se le salve la extremidad por un ejercicio bien hecho de acuerdo a las guías, de acuerdo a la intervención terapéutica, de acuerdo al ejercicio bien hecho. Porque si tú, que eres también cirujano, usted hace un procedimiento, usted sabe que lo está haciendo bien, pero no hay quien le diga, el paciente tuvo una respuesta sistémica inapropiada. Por ejemplo, se manejó mal los valores y hizo una hipoglucemia porque le pusieron insulina. El paciente hizo una inadecuada respuesta al manejo de insulina, se hizo una hipoglucemia, hizo una fibrilación y se le murió. Y usted hizo un procedimiento bien hecho, porque usted descompartimentó, usted abrió su pie, abrió el compartimento medio, los laterales, el anterior, el posterior, desbridó, vio que había muy buenos lechos, pero le hizo una hipoglucemia y se le murió. ¿Es problema suyo? No es problema suyo, pero yo tengo el documento y ya está la validación. Eso es lo que yo entiendo que me sirve a mí como protección médica del ejercicio médico, porque yo llevo en mi secuencia, se me murió, no, es que fue culpa suya porque le abrió el pie. No, señor, venga para acá, ahí está. Por eso hoy las únicas 2 guías para la intervención del pie, validadas por la Federación Mundial de Diabetes, la IDF, es Texas, que usted la maneja muy bien, y San Elian. No hay más. Por eso yo tengo que criticar Wagner. Son las 2 que están reconocidas en el mundo y tenemos que tenerlas. Tú la manejas muy bien, y te acuerdas que en México tuvimos una discusión por eso,
Porque ¿cómo es que Que dice? continuamos aquí. En Colombia dice que pullero ¿cómo es? Zapatero a sus zapatos. Si yo manejo una cosa bien y creo en eso, manéjela. Si yo manejo esto, creo, manéjelo. Pero ambas son de gran importancia, ambas fueron desarrolladas por personas buenas, que lo único que buscamos es el salvataje de la extremidad independiente que se use o la otra, una u otra. Muchas gracias. Seguimos siendo amigos.